Vamos a ver el origen de la monarquía feudal. Es un tema que se ha estudiado mucho, ya lo hemos dicho, toda la parte de la Edad Media se ha estudiado muchísimo porque hay muchos aspectos que todavía no quedan claros. Hay dos teorías principales que han contribuido un poco a entender esto. Una es la de Marc Bloch, hemos hablado de él también en temas anteriores, en el que hablamos de Edad Media, puesto que es un especialista, un historiador justamente medievalista. Él lo que habló es que el feudalismo se originó por una relación contractual entre el señor y el vasallo. ¿Y qué suponía esta relación? Pues implicaba lealtad y servicio militar del vasallo y a cambio el señor le ofrecía protección y la concesión de tierras que le permitían pues ese mínimo vivir, ¿no? Un poquito. Por otro lado, por ejemplo, la teoría del intercambio de George Duby, en este caso también un historiador medieval, él lo que habla es que la explicación del feudalismo está detrás de una necesidad de cooperación entre las élites aristocráticas que tenían amenazas externas e internas y querían mantener la paz. Y a raíz de esa necesidad se creó esa cooperación que es lo que sería el contrato del feudalismo o los feudalismos. Es decir, que no era solo contractual, sino que también era un intercambio político y social por la necesidad que tenían en el que ambos se beneficiaban. Igual no distan tanto una de otra, pero son dos enfoques distintos en cuanto al origen. Entonces nos permite también poder compartir esto con los estudiantes y ver un poco por lo que conocen, lo que saben de conocimientos previos, qué percepción tienen ellos de cómo pudo funcionar. Crecimiento de estas monarquías feudales que hemos ido viendo cómo se constituyeron, ¿no? ¿Por qué se dio ese crecimiento de estas monarquías feudales? Como siempre decimos, multicausal por varias situaciones. Una de ellas, pues hubo determinados señores, determinados nobles que amalgamaron muchísimos bienes y recursos que les daban evidentemente poder, se centralizaron. Luego también aparecieron innovadores sistemas de gobierno a nivel político y económico, y todo esto poco a poco fue lo que hizo cuajar nuevas ideas y nuevas formas de gobernar. Entonces, los monarcas feudales tuvieron un papel muy importante en todo este desarrollo a formas de gobierno centralizadas y organizadas, ¿sí? Y al final esto es la base de los estados-nación que conocemos en la actualidad. Por eso hemos contado también las situaciones de Francia, de Alemania y de Inglaterra un poco para situarnos en este aspecto tan relevantes. ¿Qué ocurre? Pues que estos señores feudales cada vez ganaron más terreno, amasaron más riqueza, pudieron construir gobiernos mucho más fuertes, pudieron imponer autoridad a más pueblos, pudieron ir abarcando cada vez más poder y a través de conquistas y también de la diplomacia crearon unos sistemas de gobierno, unas leyes que preservaban ese orden y esa estabilidad que habían logrado dentro de sus dominios y poco a poco expandir el control de esa monarquía feudal. Ese fue un poquito todo el proceso que se fue dando de crecimiento de las monarquías feudales y evidentemente eso desarrolló pues, nuevos sistemas políticos y nuevos sistemas económicos. Cada vez, evidentemente, se abría un poco más todo lo que era ese mundo tan cerrado del que hablábamos en los feudos cuando eran feudos más pequeños con nobles, y eso también ayudó a mejorar la economía en esa etapa. Y también el hecho de que cada vez más la estructura social que fue apareciendo, lo hemos ido viendo cuando hemos visto los ejemplos de Alemania, Francia e Inglaterra, apareció una estructura social cada vez más jerarquizada que tenía a los monarcas evidentemente en la cúspide y a los plebeyos en la base. Se estudia mucho en toda esta época la pirámide social y eso permitió también implantar esos gobiernos feudales, ¿sí? De hecho, hay parte de lo que ahí nació que todavía perdura y es un tema que también las clases sociales, cómo afecta el ascensor social, todo esto se puede trabajar relacionando con esta etapa, relacionada con esta etapa de las monarquías feudales. ¿Qué impacto tuvieron las monarquías feudales? Bueno, por un lado, dieron esa sensación de estabilidad, ¿no? De estados fuertes, de gobiernos estables, con unas legislaciones que imponían a todos sus plebeyos,
Y poco a poco esa fortaleza y esa centralización del poder sentaron las bases para los estados-nación modernos que hoy conocemos, con lo cual eso es uno de los impactos que supuso la monarquía feudal. También, por otro lado, tener en cuenta que era impensable que no existieran los campesinos porque eran los que daban los recursos a la nobleza, pero en esta etapa de las monarquías feudales esto empezó a abrirse mucho más y empezaron a crearse otras, o sea, empezaron a abrirse un poco más las actividades y a crearse también a raíz de ello lo que hablamos, ¿no? Las jerarquías sociales de esas personas que tenían determinado ya poder o que habían amasado más dinero y participaban más en esa toma de decisiones. Y con eso nació también la desigualdad. Otro aspecto que se trabaja en los ODS y que podemos trabajar con nuestro alumnado, ¿no? El hecho de que los reyes tenían la autoridad y luego esa monarquía limitaba los derechos que tenían los demás, que eran considerados clases evidentemente inferiores, ¿no?